Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. El alto el fuego entre los Estados Unidos e Irán expira el día de mañana. Y hoy día se va a dar una segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mediada por Pakistán. La reunión va a ser en Islamabad, la capital de Pakistán. ¿Qué cosa puede pasar ahí? Todo y nada, si es que nos atendemos a las declaraciones de Trump, quien en una entrevista telefónica esta mañana con el canal CNBC ha dicho que van a llegar a un gran acuerdo, así lo ha dicho, textual. Pero también ha señalado que están preparados para volver a atacar militarmente. Espero estar bombardeando. Eso es lo que ha dicho Donald Trump en esta entrevista. Es la mejor actitud con la que hay que ir. El ejército de los Estados Unidos está deseando entrar en acción. Quiere sangre, más o menos. Tenemos tanta munición que somos mucho más poderosos de lo que éramos hace 4 o 5 semanas. Hemos aprovechado esto, o sea, el alto el fuego, se entiende, para reabastecernos. Así es la guerra. Ha concluido la entrevista Trump. Bueno, por lo menos ya no habla de excursión, ¿no? Que era uno de los términos eufemísticos para llamar a lo que es una guerra. Por su parte, Thomas Edsall, un analista político del New York Times, hace un recuento muy extenso el día de hoy en este diario sobre todos los fallos, errores, metidas de patas, defectos de la gestión Trump. Y empieza con un estudio publicado en The Lancet, que es la revista más importante del planeta, la revista médica más importante a nivel global, que tiene sede en Londres, y que reveló recientemente que los recortes de la administración Trump en la financiación de AID provocarían aproximadamente 1.776.539 muertes de personas de todas las edades y 689.900 muertes de niños menores de 5 años, esto solamente en el año 2025. Luego hace proyecciones de lo que puede pasar de aquí hasta el 2030 como consecuencia solamente de esa decisión. También hace un recuento de lo que ha hecho Trump en materia ambiental, salud, educación, etc. Durante los años de Trump, dice este analista político del New York Times, la percepción que los europeos tienen ahora de Estados Unidos se ha desplomado. El 8 de abril, Político, una publicación, reveló los resultados de una encuesta bajo el titular "Más europeos ven ahora a Estados Unidos como una amenaza, más que a China". Trump ha atentado contra la integridad de la presidencia, convirtiendo la Casa Blanca en una empresa corrupta, y cita a Michael Bailey, un político de Georgetown, quien califica a Trump como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. La corrupción y el daño a las instituciones y la reputación estadounidenses a largo plazo superan con creces todo lo que hemos visto antes. Y en cuanto a su trascendencia o legado, o como quieran llamarle, dice, dejará un legado negativo perdurable. Termina este larguísimo artículo en el Times
que los votantes de Estados Unidos eligieron en 2 ocasiones a un presidente sin ética, sin empatía y con un narcisismo incontrolable. De otra parte, el día de hoy, 21 de abril, se recuerda que un lunes de Pascua, en plena Semana Santa, murió en Santa Marta el argentino Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Una nota, hoy día han salido innumerables textos sobre el legado del Papa Francisco. Me he quedado con uno de José Manuel Vidal, director de Religión Digital, quien comenta que Francisco fue en muchos sentidos único e irrepetible. Cambió la manera de entender el poder. Ser papa ya nunca será lo mismo después de Bergoglio, quien no hablaba en clave técnica ni académica, sino con palabras sencillas que todo el mundo entendía, porque tenía el don del lenguaje. Y comenta algo que sí, que fue parte de la característica de este papa sobre las audiencias privadas que tenía en la biblioteca papal. Según sonriese, dice José Manuel Vidal, según sonriese más o menos en la foto oficial, sabíamos que comulgaba más o menos con sus invitados. Y ahí están las caras de poto del Papa al costado de Trump, de J.D. Vance, de Dina Boluarte, en fin. Tenía carácter, carisma, ironía y le encantaba contar chistes y que se los contasen y, además, se reía de sí mismo. Siempre huyó de los símbolos del poder. El legado del Papa Francisco, en mi pequeña opinión, ¿no? Y claro, desde una perspectiva agnóstica, pero que de alguna manera se reconcilió con la institución católica. Creo que este va a ser un papa difícil de olvidar. En el Perú tuvo una intervención muy importante e histórica, disolvió una institución católica denominada Sodalicio de Vida Cristiana, sentando un precedente fundamental y muy relevante en la Iglesia Católica. Por cierto, también el día de hoy se han publicado desde portales ultraconservadores, carcas, rancios, casposos de la extrema derecha, diciendo que este ha sido el peor papa de la historia. Bueno, allá ellos. Como sea, vamos a conversar por Zoom con el destacado, acucioso analista político Santiago Pedraglio. Santiago, bienvenido al programa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Darío. Darío, ¿cómo estás? No pasa nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cómo ves el actual escenario? Un panorama convulso, ¿no? Aunque creo que se veía venir ya desde las últimas semanas por las declaraciones desde las trincheras de Rafael López Aliaga y que los resultados tan apretados no hicieron más que darle más cabida a estos sumados a los ya tan comentados problemas de la OMPE, problemas logísticos, que además dado que fueron en Lima, donde el Rafael López Aliaga tenía en teoría un mayor caudal de votos y donde las cámaras también siempre se fijan un poco más que en otras regiones, nos trajeron consigo pues una situación compleja y que además seguramente se va a extender todavía por lo menos 1 o 2 semanas más hasta tener resultados definidos. Por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí. Ahora, esta opción o esta posibilidad de ir a unas elecciones complementarias, como está planteando Rafael López Aliaga, ¿qué te parece? A ver, sería algo sobre lo cual no tenemos precedente. Puede haber ocurrido en elecciones subnacionales, sí,
pero son procesos distintos. Ya no es solo además López Aliaga, sino también, no sé si has visto ya desde Keiko Fujimori y Fuerza Popular, se ha planteado, se ha abierto la posibilidad de que algo similar ocurra, incluso desde el Buen Gobierno y Nieto, aunque también en otro tono, pidiendo que haya una auditoría, abren esta posibilidad. Para mí sería sumarle más complejidad a algo que ya es muy complejo y que además sería teñir esta elección que ya fue compleja de mayores dudas, ¿no? De hacer una situación que sea aún más sospechosa para la ciudadanía y que siente precedentes que me parece a mí que para el futuro pueden ser sumamente peligrosos. Y creo que además en cierta medida sería también terminar por dar no la razón, pero dar cabida a esta narrativa que se ha generado del fraude, que a mí me parece que no tiene sustento, más allá de los problemas ya mencionados de la OMPE, pero que no deberían dar lugar a que se abra nuevamente un proceso que ya en lo que queremos estar centrados es que se cuente, que se resuelvan los problemas, que las actas que han sido impugnadas se resuelvan y que podamos cerrar y ya iniciar el proceso de la segunda vuelta, ¿no? Que nos hemos olvidado, pero ya en teoría está en camino y la única que está en campaña es Keiko Fujimori. Una cuestión final. Tú has mencionado esta iniciativa del partido de Jorge Nieto, que consiste básicamente en que se realice una auditoría externa. Sí. Tenemos en el país por lo menos un par de misiones internacionales, una de ellas de la Unión Europea. ¿Eso cómo lo ves? A ver, eso a mí me parecería razonable. Creo que sumaría la transparencia, sumaría dar tranquilidad también, y a que se compruebe que más allá de los problemas logísticos, técnicos y deficiencias de la OMPE, y también las fallas comunicacionales de la OMPE, que me parecen que han sido claves, podamos tener más tranquilidad, que tengamos la certeza de que todo se ha hecho bien y que toda esta narrativa del fraude pues no tenga más asidero que alguien que no ha ganado la elección o que pareciera que piensan que no va a llegar a segunda vuelta, porque recordemos que todavía no está cerrado el asunto, pueda hacer que esta auditoría confirme lo que ya la mayoría pensamos, que es que no ha habido fraude, y esto le baje el tenor a lo que dice Rafael López Aliaga, porque hay que recordar además que la posibilidad de que se hable de fraude no va a terminar en primera vuelta, sino también, dependiendo de los resultados que vengan en segunda, puede reaparecer. Entonces, dar claridad en este momento ayudará a que más adelante, en caso esto vuelva a aparecer, no se sume, ¿no? Sino que ya sea algo que fue controlado en primera instancia y en segunda instancia, en todo caso, pueda resolverse de forma más sencilla. Ok, Darío, te agradezco muchísimo por tu participación en el programa y hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego. Fue Darío Pedraglio, analista político. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Pedro Vera, abogado y miembro del equipo de Pitucos Marrones. Pausa y regresamos. La verdad no se apaga. Entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. No hay silencio que dure para siempre, ni mentira que no deje rastro. Las voces se apagan, pero los ecos persisten como heridas abiertas en la memoria del país. Pedro Vera de Pitucos Marrones ya está con nosotros. Tocayo, bienvenido. Tocayo, gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Hubo fraude o no? No, ¿qué va a haber fraude? ¿Qué va a haber fraude? Es muy complicado hacer un fraude. Uno se pone a analizar y creo que no hay un fraude, bueno, más allá de los de Fujimori o fuera de esos, en el siglo pasado, primera mitad del siglo. Tiene que ser... Partamos del concepto fraude. Es organizado. Claro, ¿qué orquestado. cosa entendemos por un fraude? O sea, ponerte primero para empezar, ¿no? No te vas a poner segundo ni tercero.
Vamos. Creo que la lógica te diría ponerte primero, Sí. ¿no? Para comenzar. Para ¿no? comenzar. Ya. Si tú lo organizas, ¿no? Claro. Sobre todo en una elección como la peruana, pues, ¿no? Que no habría mucha diferencia entre un primero y un segundo, pero implica estar organizado y normalmente viene de el que está en el gobierno, si es que se reeligiera, ese es un escenario en el que es más factible. Si las elecciones las hicieran las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en una dictadura militar, o como sucede en Venezuela, es más fácil manejar una elección. Como pasó con Fujimori. O como pasó con el mismo Fujimori, pero era gobierno y Sí, tenía claro, control de las claro. Fuerzas Armadas. No, O la combinación de ambas. O que seas un partido político lo suficientemente grande y organizado a nivel nacional para organizar un fraude. Ninguna de las cuatro se puede dar en este caso, porque entendería que los que plantean el fraude lo ven desde el lado de, no sé, pues de Juntos por el Perú, ¿no? Perdón, de JP. No, y además algo que no creo que no se ha comentado lo suficiente, es que más bien quienes han intervenido, no para un fraude, pero sí para sabotear en la línea del discurso fraudista, han sido instituciones vinculadas al pacto mafioso, vinculadas a la bancada de Renovación Popular, el jurado, la Junta Nacional de Justicia, la policía, que tiene una actitud en esta oportunidad, pero Claro. dices, oye, ¿qué? En vez de tener, hay una caricatura buena que han sacado, creo que ustedes, en el periódico, y es, claro, el Porky balbuceando que va a cometer una serie de delitos, Sí. proponiendo sobornar funcionarios de la OMPE, planteando agresiones del tipo sexual, y la policía dicen, hay que detener a Corbeto porque este señor se está poniendo ansioso, ¿no? Y es como, tal cual. Y la policía además no tendría por qué plantear ese tipo de situaciones si todo esto es materia de investigación y hay una presunción de inocencia y de licitud de todos los actos. Yo, como dato relevante, y en todo caso tú como periodista lo podrías confirmar, lo que estuve viendo eran levantando rápidamente estadísticas de votación y me parece que esta es una de las votaciones con mayor cantidad de votantes que hemos tenido desde 1990. No, lo que se ha acusado es el tema del ausentismo. No, ya, pero incluso, bueno, Dale, tomando dale, en cuenta dale. el ausentismo, creo que has tenido, te digo los números porque los estuve levantando, has tenido, mira, contando desde los 90 viene creciendo significativamente, la caída más importante obviamente es en el COVID, pero ahora has tenido casi 27 millones de votantes. Es un huevo. Perdón, sí, o sea, 27 en el padrón y de 23 a 24 personas votando. O sea, no puedes decir que hemos votado menos que en elecciones pasadas, nuevamente, para la lógica de un fraude, para la lógica de las personas de mi abuelito no pudo votar. No, votaron más personas, entendería que es fáctico, pero además votaron más personas por Keiko Fujimori. Que Sí. nunca. Además que no se cuestiona el triunfo de Keiko Fujimori. Entonces, es como, como lo decíamos en el programa en algún momento, yo respeto el resultado de la elección, sea cual fuera, porque Claro. incluso, pues, nos sucedió con Fujimori en los 90 y no fue el fraude lo que determinó su caída, fueron los videos posteriores al fraude lo que determinaron su caída, pero todos sabíamos que esa elección se había manejado. ¿Y cómo se había manejado? ¿Con 17%? ¿Con 20%? No, con 52, 53 creo que gana en el 2000. Sí, ahorita O 60, fácil se metió solito. Ahorita no lo recuerdo. Por eso te digo, son situaciones que la gente tendría que analizar. Lo vi a Víctor Andrés García Belaón de Vitocho en Canal 9, o sea, explicando esto. O sea, para que haya fraude, hay ciertos requisitos que ya ni siquiera nuestros perfiles políticos cumplen, de capacidades. O sea, aceptemos esa realidad. Y ni en el caso específico de Roberto Sánchez y la izquierda menos. Pues, o sea, que con Antauro van a organizar un fraude, ¿cuántos días de anticipación? Lo que no tiene, claro, que ver, y siempre es la opción de mejorar, el hecho de que hayan irregularidades e incompetencias en el proceso electoral. ¿no? Que han eso ya sido es rochosas, insalvable. particularmente porque han sido en Lima, ¿no? Claro, Si pero hubiesen sido en otro lugar, en lugares recónditos del país. Como siempre, en realidad, porque la cantidad de mesas instaladas siempre ha estado fluctuando, nunca llegó a ser el 100%, 98, 99 como ahora, pero, como te digo, revisen ese dato, pero es la vez que más gente ha votado. Pero volviendo a lo que te comentaba al inicio, que el día mismo de la votación, ¿no?, intervenga el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la policía, ¿no?, interviniendo a una persona, un funcionario de la OMPE en su puesta flagrancia,
donde, debería haber una investigación, porque sí, efectivamente han pasado además, cosas raras. Ya, pero esa investigación no tiene que ver con un tema de fraude, entendería yo, porque seguí esa noticia y vi cómo la persona fue liberada a las 48 horas. Acá no había un pedido de detención preliminar adicional o una prisión preventiva, ni se ha tipificado claramente qué delito se podía cometer, sino era más un tema de, oye, necesito 3 camiones más, te los pongo a ti, que es un tema de corrupción básico. Sí. Que no está asociado a un tema de fraude. Es la percepción Y lo demás inicial, es incompetencia pura dura, porque, volviendo, para llegar a la idea de fraude, requieres niveles de organización que acá ni siquiera se pueden identificar. Para comenzar, dolo, intención, ¿no? Organización y gente que está interesada. Ya, ¿cuál es esa consenso gente? de voluntades. Claro, tráeme esa lista de Sí. personas con los cabecillas que O sea, organizaron el fraude. Corvetto, ¿a quién responde? Claro. ¿No? ¿Quién es el jefe de Corvetto? ¿Gorriti? ¿Soros? Claro, Soros, claro, y por ahí se va, pues, ¿no? Y es como, ya, o sea, otra cosa, y creo que eso es lo que exacerban los medios, porque los medios además, como que los tradicionales de televisión tienen una posición clara, un discurso o propaganda bastante claro, que es, no nos ha gustado el resultado de la elección y esta es la forma como lo manifestamos. O sea, si lo analizas desde el conflicto Sí. Ese como capricho, ese capricho. Claro, desde el racismo que hemos visto, que Sí, ya no, es irrepetible, hasta decir, acá hubo un fraude o las elecciones no son legítimas, cuando ni que estuvieras en un país en que todas las instituciones funcionan a una competencia excelente. O sea, somos un país de fallas. Solo que esta vez te llamaron la atención porque fueron en Lima y porque no te gustó el resultado de la elección. Que tiene otra explicación, que no tiene que ver con Corvetto, ¿no? Además, Rosa María Palacios hoy en la mañana, o sea, porque recordemos que hubo efectivamente como consecuencia de esta incompetencia grosera, burda, absoluta por parte de la OMPE en algunos lugares, particularmente en el sur chico, en Lurín, en Pachacamac, en San Juan de Miraflores, ya, se fue al día siguiente a votar. Cosa que nunca pasa en provincia. O sea, cosa que yo recuerdo, no sé si ha pasado antes, o primera vez que ocurre, ¿no? Que le das la oportunidad a un grupo de peruanos privilegiados, electores privilegiados que con información por todos conocida, tú ya sabes quiénes no pasan. Con otro sesgo, pues, ¿no? Son estos 5 y el documento que exhibe hoy día en la mañana Rosa María es ganador en esas mesas, en esos votantes, no. Nieto, 31% y Keiko muy por debajo con 20 y tantos y por supuesto López Aliaga mucho más abajo. A lo que voy. O sea, vamos a unas elecciones complementarias, vamos a una nueva elección. No le va a salir bien, pues, a los que lloran. Por eso Keiko no ha dicho no, pues. Obvio. Obvio, O sea, serías no tonta. le conviene ni a Keiko. O sea, a López Aliaga, indudablemente. López Aliaga tendría que haber rezado para que las elecciones fueran un mes antes, 3 semanas antes. Por Sí, ahí que se adelanten, un adelanto de elecciones. Adelanto, él debió pedir adelanto, no nuevas elecciones. Está equivocado con sus asesores. Él debió pedir que la adelanten en enero. Ahora, el Una cosa papel que viene jugando Rafael López Aliaga, sí, es diverso. No sé si es diverso o responde justo lo hablamos. A ver, corrijo. Tiene varias facetas, ¿no? O sea, cuando ataca a sus objetos de odio, ¿no? Primero Corvetto, después el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que te voy a meter el corrocoy para hacerte hombre, y todas estas cosas con connotaciones sexuales, y delirando, ¿no? Y va cambiando el discurso. Fraude, además ha utilizado un fraude electoral único en el mundo. Imagínate el nivel. ¡Qué bestia! Si es así, déjalos gobernar. ¿No? Déjalos gobernar, entonces. Pues son personas sobresalientes. O sea, yo ya diría, encárgate tú. Imagínate. Pero, ¿cómo describes a un personaje así? O sea, porque que de alguna manera también nos describe a nosotros como peruanos. A un grupo de la población. El deterioro, no sé, ético, moral, político, ya no sé cómo clasificar. Tener a alguien así. Pero creo que Rafael Rey, que lo conoce, lo describe bien. O sea, ya lo plantea como un problema psicológico, sí. Un problema de salud mental. Que para mí también está asociado, y de confirmarse, no tendrían
pues, una contradicción en eso, es el alcohol deteriora la salud mental. Y si además ya viene con fallas de fábrica, es lo que vemos. A mí lo que me preocupa es la lectura que tienen muchas personas respecto a qué significa para la derecha Rafael López Aliaga y qué significa Keiko. Y entienden que Keiko ya es una figura un poco caviarizada. Y les gusta más a López Aliaga, a ese grupo que ha votado por él, porque son más extremistas, como los seguidores de Milei. Pero también es la locura, ya, no, o sea, detrás de este fraude está Keiko. Por eso te estoy diciendo, porque ya hay eso es lo que conversamos el domingo, ya hay una derecha más a la derecha que nosotros conocíamos que era la de Fujimori. Hay unos que están un poco más allá. Acuérdate, claro. También lo ha comentado Rosa María, López Aliaga es una persona que no respeta la propiedad privada, se ha pasado por encima a personas con títulos de propiedad, Sí. más allá de la necesidad o utilidad pública de los proyectos, es una persona que claramente te plantea que los derechos funcionan para mis amigos y para el resto no. Clarísimo. Pero es lo que mucha gente respalda. Entonces, a mí sí me sorprende. El meeting, el plantón del domingo, que fue nutrido, Ujú. ¿no? Había mínimo 3.000 personas en las calles, vitoreando con banderas peruanas. Porque son casi, es que ya, y él congrega para mí, o sea, si para mí el fujimorismo era dogmático, los seguidores de Porque son mucho más fanáticos. Recuerda, son los pro pena de muerte, pro vida. Una ensalada Sí, ideológica que ya más protestantes cristianos, ¿no? claro, que son utilizados políticamente, porque finalmente Porque es católico, pero juega, digamos, con las dos religiones de la par, como si Bueno, es una como Donald superioridad. Trump en Estados Unidos. Unidos, que juega con los católicos y juega con los Mientras te protestantes, funcione, pues, ¿no? Mientras tenga financiamiento. Lo que pasa es que él ahora se ha quedado, bueno, se va a quedar como senador. Trump tiene hasta asesor Lo peor que ha espiritual. pasado es que se ha quedado como senador. O sea, y esa es la otra lectura que yo tengo, que es, claro, ¿por qué piensan que ha perdido? Igual ha ganado. No ha perdido. Tiene una bancada, tiene un puesto, lo van a mantener, va a tener poder político, lo vas a tener que seguir escuchando, va a tener iniciativa legislativa, va a poder proponer leyes, todo lo que habla lo va a poder materializar por escrito y poder hacerlo una política o poder buscar imponerlo. Para mí es más preocupante de si ya puede pasar a Sánchez o no, porque claramente no va a suceder. Ahora, quien ha ganado ya, creo, esto lo comentaba hoy día Jorge Bruce en su columna en La República, lo comentaba el semanario Hildebrand en sus 13 el pasado viernes, Keiko Fujimori. Sí, claro. Independientemente de que gane o pierda en la segunda vuelta, tiene un par de bancadas muy importantes, tanto en el Congreso como en la Cámara de Diputados. Y que es algo en lo que ha venido trabajando hace 10 años. Creo que Alberto lo explicaba el otro día con los compañeros de Epicentro, cómo ella había modificado la ley porque sabía que la valla le jugaba a favor y la atomización en el electorado. Alberto Vergara, Alberto de Belaunde. de Belaunde. Claro, explicaba, pues, ¿no? Cómo saben que la valla Eso juega fue, en mi programa en la mula fue. también en tu programa. No sé, lo estaba explicando, porque yo entendía que ella había jugado, pero es un juego desde saber, oye, no puedo gobernar o no necesariamente voy a ganar la presidencia, no necesariamente voy a ganar en el Ejecutivo, pero puedo gobernar a través del Congreso. ¿Y cómo me aseguro de que mi 10-15% permanentemente me asegure o me duplique las posiciones en el Congreso? Modificando el sistema electoral. Y eso es lo que han hecho, tanto modificando el tema hay una doble valla ahora, Sí, que claro. nadie la termina de entender, y el tema de eliminando las PASO, pues, ¿no? Entonces, al haber 35 candidatos, o sea, si fuéramos un país civilizado, deberíamos saber que para contrarrestar eso habría que reducir el número de postulantes, pero todos se pelean por ese trono, en el fondo. Hay gente que ha quedado con 8.000 votos, 10.000 votos. Sí, Esa gente no debió postular. O sea, como un buen patriota, alguien que sepa que no tiene Es increíble espacio que el candidato que lamentablemente falleció en un accidente tiene más votos de los que... Claro. Hay unos que aparecen con 0 punto algo. Y eso es algo que el grupo de Keiko sabía que iba a pasar y se anticiparon y sabía que todos esos los iba a sumar a favor, porque con 17%, como tú dices, tiene mucho más de lo que debería o de lo que realmente representa. Exactamente. O sea, su Exactamente. porcentaje es lo que representa su legitimidad a nivel nacional, pero en el legislativo vas a tener un número totalmente distinto que casi la duplica. ¿Por qué? Porque ellos diseñaron el sistema. Ya sabían lo que se venía. Y encima tenemos dos
candidatos que nos han dejado como muestra de sus desprecios a sus representantes en el legislativo, porque han dicho yo ya no participo más de política. Y Que han sido un particularmente, par de sujetos que... particularmente Belmont, ¿no? Claro, no, lo de Belmont es porque además ha jalado votos que pudieron haber jugado a favor de diversos partidos, que más de centro, el mismo, ahora, ¿cómo se llama? ¿De qué? Del partido de Nieto le hubiera podido ir mejor, pero no, y es como en realidad engañar, engatusar a la gente de gratis, pues, ¿no? Ahora, ¿qué lecciones nos deja esta elección? Que tenemos que reformar el Sistema político. el sistema de elecciones Así que- en estos próximos 5 años. Y para mí la preocupación real, más allá de que para esta gente que siga porque Keiko esté caviarizada, es que se pueda materializar una consolidación del poder en el fujimorismo. Por lo que ha significado el fujimorismo y por la forma en la como tienen que hacer política, pues no, que es un poco aplastante. Darle Bueno, el legislativo y el ejecutivo. Es una organización autoritaria. Claro, darle el legislativo y el ejecutivo sería sumamente peligroso para la democracia. No, Desde mi punto- tanto que Hildebrand, en su columna de opinión, especulaba que no le sorprendería que en estos próximos 5 años, si Keiko gana, vayan a reformar La reelección, Constitución. por Exactamente, supuesto, pero es que lo van a exactamente. poder hacer porque es que la forma, además que cualquier Y después será la reelección. cualquier partido político que se entienda grande, autoritario, sabes que en 5 años no lo puedes hacer. Y eso es algo con lo que ella ha sido formada. Su papá se lo enseñó, porque Fujimori no es que se quedara solamente de sádico. Era porque sus proyectos eran mucho más largos. Incluso si tu proyecto es robar, no es un proyecto de robar 5 años. Sabes que tienes que robar 10, 20, 30 para morir como dictador y dejarle Y fortuna. además, para que no te investiguen, Para que no te investiguen, te tienes claro. que quedar. Claro, o sea. Esa es la del dictador esa es la del clásico. dictador clásico. Entonces, para mí, tener. Y por eso no entiendo además el miedo. Y creo que uno de los primeros programas que hablé de que iba a votar por Roberto Sánchez era contigo. No sé si acá o en La Mula. Y me miraste como loco y dices, pero es que, mano, es el único que va a llegar a segunda vuelta y probablemente llegue contra Keiko y lo que vamos a tener es un flashback al 2021, discutir la de siempre, pero esta vez yo, por ejemplo, la veo más difícil. Por eso es mi preocupación, porque como bien tú planteas, para Keiko modificar la Constitución no es mayor problema, ya lo ha hecho. Por suerte hay parte del pacto mafioso que ha desaparecido, pero ¿qué sabes qué va a pasar con todos los de Belmont o los de Álvarez o toda esa gente que está ahí que no sabes cómo ha llegado? ¿Para qué lado se van a pegar a la hora de la hora si es que tienes un partido autoritario que sabe hacer ofertas que las personas no pueden rechazar? Sí, ayer está Ruth Luque, donde estás sentado tú, que me hablaba de las alianzas que deben darse entre las fuerzas democráticas y le daba más importancia, o me dio la impresión que le daba más importancia a la bancada de Juntos por el Perú de Roberto Sánchez que a la de Nieto, ¿En qué sentido de importancia? como que eran los aliados naturales de Ahora Nación, ¿no? Que son 4, es una bancada Ya. de 4 en el Senado. Uh-huh. Entonces, claro, yo ahí me demoré en carburar porque dije, había algo que me hacía ruido, ¿no? Oye, ese es el grupo que quiere liberar a un golpista, por un lado, y 2, está aliado a un fascista declarado Antauro. como Antauro Humala. Entonces, Es lo ¿cómo va a ser ese tu aliado democrático natural? O sea, no, es una cosa contra natura. Pero es que ahí tienes que partir de la idea que es lo que hay. No hay más. Es que no hay más. Yo también diría, me gustaría poder aliarme con otras personas o poder establecer redes de contacto con otro grupo de personas, pero simplemente siempre se establecen 2 bandos y tienden a lo radical. Por eso te decía, sería más importante entre las reformas que cuando hayan menos partidos, postulen más partidos de centro. Ahí por pelearse el centro, o lo que Sí. se denomina el centro, se ha perdido una gran cantidad de votantes. O sea, la gente que votó por la señora Marisol Pérez Tello, que es ese 3%, a cualquier Sí. otro lo ponía en segunda vuelta, Sí, a sí, Nieto sí, lo sí, ponía en segunda sí, vuelta, por sí, ejemplo. sí. Y no por eso digo que me guste Nieto, sino que me refiero oye, ustedes abren un abanico de candidatos y en vez de generar o consolidar votos, lo único que hacen es atomizarlo. Cuando del otro lado tienes a un partido que no sé si tenga una ideología, porque no sé si al fujimorismo se le puede llamar ideología, pero es lo suficientemente organizado para haber llegado esta vez a 2.700.000 votos. Sí. Es mucho más que la última elección. Y ya no hay fujimoristas viejos de los que vieron a Alberto. Deben estar trabajando con jóvenes, con niños, cosas que no hacen los otros partidos.
Entonces estamos esperando cómo le hacemos la pelea en cada elección en vez de organizarnos correctamente como sociedad buscando partidos de centro. Que finalmente sería lo que en algún día me gustaría poder elegir, pero acá tienes que pelearte entre extremos, por eso te decía. Ahora, una de las cosas buenas de esta elección es que sí ha llegado por lo menos dos grupos. Digamos, Para lo que hay. Claro, para lo que hay. Y para lo que tienes ahorita, además. Pero que no había. No, eso es muy había. interesante, por eso dicen... Tenías en el en el- Congreso 5 individualidades dispersas, sin bancada. Con el fútbol, sin jugadores con magia, sin Sí, jugadores sí, que sí. supieran mover la pelota, puro improvisado y personas que simplemente estaban ahí para decirles vas a votar a favor y vas a votar en contra. Esas eran sus chambas. Entonces ahora, como lo conversábamos también el domingo en Pitucos Marrones, Perú es un buen ejemplo de un lugar donde las cosas, los problemas siempre están ahí y no se solucionan o se solucionan solos. Sí. Y en algo se ha solucionado, tipo esas cámaras. Hay personas que tienen experiencia política y muñeca política para hacer control y advertir las situaciones. Pero lo importante, por ejemplo, como sociedad organizada, lo que deberíamos pedirle a estos grupos de centro es preparen la agenda, porque ustedes ya no se tienen que pelear por la segunda vuelta. Para ustedes la segunda vuelta es a quién van a apoyar. Eso no, pueden decidirlo internamente y decirlo una semana antes, no se preocupen, no nos digan nada. Organicen su agenda política para los primeros 6 meses de todas las normas que tienen que reformar para salir de esta situación. Eso es lo que deberían estar trabajando. Pues ya son muchos electos y tienen idea de qué partidos van a meter gente más allá de los nombres específicos, ¿no? Ir trabajando en qué cosas se pueden solucionar para que si en 5 años no tenemos una reelección inmediata por modificación constitucional, tengamos un mejor sistema que sea más, que permita que los elegidos tengan legitimidad popular y representen adecuadamente a la población, ¿no? Porque son, me imagino, pequeños ajustes, no es que tengas que reformar todo el sistema electoral en su conjunto. Ahora, yendo a hipotéticos... Perdóname, solo porque Sí, yo sí, creo sí, que sí. lo otro que podría pasar, llegado el momento, si se siguen presentando situaciones de este tipo, es que tengas un sistema que te lo modifiquen como el de Estados Unidos. El voto de Lima vale 50 más 1 y el resto 49. Mm. Porque se van a dar cuenta que siempre van a tener este problema geográfico de quién Sí. vota por quién vota, ¿no? Ahora, yendo a hipotéticos escenarios para la segunda vuelta. El sueño húmedo de la derecha, ¿no? Keiko y López Aliaga son los que pasan a la segunda vuelta. ¿Qué cosa puede pasar? No, ya cualquier cosa ahí puede pasar. O sea, ahí como te diría, incluso no pasándolo, nuevamente preferiría que pase Porky. Que gane. Preferiría. ¿En serio? Pero por lo que te estoy hablando de la concentración del poder. Es que en ningún caso preferiría que gane Keiko. En el único escenario que para mí Keiko ¿Tú no podría crees ganar... que ya, gana López Aliaga? ¿No crees que Keiko lo vaca más o menos rápido? ¿Tú crees que le iría a todos? ¿Ah? Izquierda, al que esté ahí va a vacarlo. O sea, tiene la fuerza, ¿no? Que le preguntaba también a Ruth Luque. Ya. Oye, ya. Lo vaca. Las alianzas entre las fuerzas democráticas. ¿Han hablado con la gente de obras que nadie sabe quiénes han entrado? Nadie ¿no? sabe. Todos son NN. NN. Y como funciona el fujimorismo... Uf, eso ya hace rato. O sea, oye, Eso vente ya, con nosotros, claro, vente no con tienes que nosotros, hacer nada. Te ponemos Te pones en la comisión asesores, tal, exacto, gente con experiencia. No, exacto. olvídate, eso lo ¿No? digo. Yo sería el primero. Ya los atrasaron, o sea, yo puedo apostar, ya los atrasaron. Claro, hay que poner acá a casa 100 soles, que ya lo hicieron. Ya los atrasaron, todos. sí. Sí, yo sí. Ahora sería el primero. E incluso con gente de Juntos por el Perú, no me extrañaría que Sí. varios se conviertan pues en el lapicito de este nuevo quinquenio, ¿no? El nuevo Perú libre. No todos, pero algunos de cajón. Hay que verlo todavía, ¿no? Nos estamos adelantando, pero eso Entonces con podría todo eso tú dices pasar. que con eso los vacan a cualquiera que sea presidente. Sí, claro. ¿Y para qué? ¿Pero con qué Por propósito? eso te decía No. yo ya Keiko, Ya en mi tú- pequeña opinión, ya ganó. Ya, claro. Puede ser que ya haya ganado y digamos ese sería el escenario de la estabilidad. O sea, Que mucha gente lo plantea. el statu quo, ¿no? La estabilidad en que por primera vez veríamos 5 años sea, sin tener que ir a votar. O sin tener que ver un Sí, cambio sí, de mando. Sí. Una Verías- formalización del statu quo autoritario que viene ganando terreno hace los últimos 10 años. Los policías felices celebrando. Ya, siguiente paso. Deteniendo gente, ya. Ponemos al presidente del Poder Judicial, porque ya esa es la promesa de Fernando Rospigliosi, que es Claro. el fujimorismo duro. No, porque además ya, o sea, si lo quieres, o sea, ya los más preocupados te dicen, no, además ellos están preparados para ganar esta elección.
A cualquier costo. Eso es lo que a mí me ha llegado. No importa, pero la ganan. O sea, No importa lo que tengan que hacer. Los últimos at 10 any cost. años han apuntado a esto. Claro, han cambiado las reglas y si hay que hacer algo fuera de las reglas también lo vamos a hacer porque vamos a ganar. Incluso les tiran a cada rato puentes de plata, ramos de olivo, a López Aliaga. Pero López Aliaga está descocado, ¿no? Descocado. Por eso yo, si me dices, me preocupa. Y ahí la agenda que te mencionó del legislativo tendría que ser mucho más precisa, mucho más clara para evitar una situación de la reelección. ¿Por qué? Porque si tienes un escenario de estabilidad, y le pasó por lo menos a mis padres en los 90, va a llegar el 2031 y te van a decir, pero si estamos bien, ¿por qué no votamos por la China? Y es como, no, te dijimos, no, y entramos en ese loop que yo no quiero volver a vivir, ¿no? O sea, por lo menos ya sería un poco más viejo, pero qué flojera ver un Fujimorato versión femenina. Pero todo es posible en este país. Para mí este es el Todo momento es posible en el en que el estamos Perú. más cercanos a esa posibilidad, ¿no? Sí. Por primera vez. Ahora, ¿qué podría pasar? También pienso en ese sueño húmedo de la extrema derecha en el Perú, ¿no? Keiko y López Aliaga. Cualquiera de los dos. Pasa. Este... Pero ¿no crees que López Aliaga sería algo? No llegaría a ser como PPK, ¿no? Porque es No, más. no. Claro, PPK es más caviar que Keiko todavía. Sí. Este está más a la derecha. PPK tenía técnicos, ¿no? Claro. Dualidad, moralidad Tenía para. liberales de verdad. Claro. López Aliaga lleva a Alejandro Muñante y compañía. Claro, son lleva- fundamentalistas ya. Claro. Estado teocrático. Sí. Y los que no son, van en la misma línea, de una línea durísima, antiderechos. Anti todo. Anticiencia. Sí. Bueno, el tema es Solamente que ahí el no se sur- daría la figura de la reelección. Nuevamente, tiene más cosas buenas que malas. con López Aliaga, dices tú. Siendo los dos escenarios nefastos para mí, claro, esa posibilidad de que alguien quiera hacer la reelección con él ahí, el fujimorismo no la buscaría. Ya, pero si no, Solo la buscaría si Keiko es presidenta. ya, mi preocupación ahí es si no lo vaca Keiko. Nuevamente, si lo va acá entra el segundo, el pues, ¿no? impacto en el sur. ¿En qué sentido? A nivel de conflictividad. Claro, sí, porque olvídate. no se ha hecho justicia todavía con los 50 peruanos asesinados. Toda esa región del país se siente excluida, discriminada, raciada. Y no solo eso, y lo comentaba además también nuevamente el domingo, es toda esta gente que los rasea, los dicen hay que separarnos, hay que meterles una bomba a toda la cordillera de los Andes. Oye, limeño, la mayoría de nuestras actividades económicas se sustentan en zonas de los altos Andes, o sea, de ahí se extraen los minerales, por si acaso. Es más, si yo fuera de ahí, diría, ¿sabes qué? Quédate con tu ciudad cochina, con tu mar cochino y vive del turismo y de la comida, a ver cómo te va, y yo te voy a vender minerales a partir de mañana o se los venderé a otros países del mundo y haré mi país como a mí me provoca. Porque si tú me dijeras que todos los recursos o lo que sustenta la economía peruana sale de Lima, santo y bueno que fueran así de indolentes, ¿no? Pero es todo lo contrario, o sea, encima que lo que sustenta nuestra economía es extraído de zonas fuera de Lima, lo maltratamos a las personas que viven ahí, lo cual es insólito. Y en relación a tu pregunta, simplemente incrementa el resentimiento y eso puede traer lugar a conflictos mucho más grandes que ya hemos vivido. Entonces, yo no entiendo... Yo no descartaría en ese escenario un estallido social terrible para el país. Que se puede ir por una decisión. Imagínate que decían ya separarse, todo el sur. Ahí está el cinturón de Separatismo. cobre. El cinturón de cobre. Oye, ¿sabes qué? Me voy y me llevo mi cinturón de cobre. Pues a ver, anda, arregla tú con... Yo ya arreglé con los chinos, ya me dijeron que me van a apoyar, me van a mandar armas. Así que tú quédate con tus almirantes de tina, con tu mar. Esto es mi territorio. A partir de mañana yo vendo el cobre para allá directo. Haz lo que quieras. También vienen de la selva con sus bosques. Te dicen, oye, cosita ya fue ya. ¿Qué haces? ¿Vas y los invades? No tenemos ejército para eso. Y eso es lo otro, que es que nuevamente vemos nuestros problemas ínfimos peruanos. Pero los y en F-16 en gringos, el, pues, en oye. el contexto internacional estamos en el medio de dos potencias, porque al final le importa tres pepinos quién sea presidente del Perú, porque cuando tenga que venir a arreglar las cosas acá va a venir, va a arreglar con el que esté o lo va a enfriar. Siempre lo han hecho así. Entonces no sé quién esté más preparado, si Keiko, López Aliaga o Sánchez. A mí la única tranquilidad de Sánchez, más allá de estar
con Antauro, que tienen posiciones extremistas y el hecho de que quieran indultar, que materialmente es medio difícil indultar a un procesado, Sí. entiendo que es más un discurso político, es que no va a tener todas las opciones que van a tener los otros dos para hacer Ya, lo que quieran. ese es el otro Es escenario. como yo digo, mira, para mí hasta votar por Sánchez hoy por hoy es como, ¿por qué? Porque sé que a él sí lo vacan, a él sí lo van a molestar desde el primer día, va a tener que desarrollar un tipo de personalidad especial para aguantar, o no lo va a lograr, y puedo sobrevivir en un loop permanente de vacancias porque este país está diseñado para... O sea, el Perú está forjado en la crisis, es como una aleación de la crisis. Entonces, como ya, eso a vivir una dictadura o a tener a... Sí, además Es como- nos ven como un bicho raro. Oye, estos han tenido, ya se van por el 9º presidente y siguen funcionando como país. Y encima crecen al 3, no sé Claro, cuánto solo por le falta solucionar sus problemas de microeconomía, nada más. Que se solucione solo, que alguien venga e invente esa solución, ¿no? Ya, pero aterrizando en ese segundo escenario que tú ya fuiste, Keiko Sánchez, ¿qué pasa ahí? ¿Qué preferiría yo? Que gane Sánchez, por lo que te digo. Que creo que es fuerte, es bastante probable que gane Keiko. Porque hay más, y eso es lo que también, digamos, me molesta, porque la gente lo analiza más en base al miedo que a un análisis de los riesgos que acabamos de hacer, de las situaciones que podrían presentarse y de lo que muchos medios de comunicación les venden como el terror, pues, ¿no? Este tema del pobre señor Velarde, que ya debe tener unas ganas de jubilarse, ir con sus nietos profunda y disfrutarlos, en vez de que le tengan que encargar regular la economía, la inflación, la compra y venta de el día que se moneda. vaya a Julio Velar, ese día yo sí, uy, Ya no ahora vamos a usar sí, ese argumento. Es Pero el ya- equivalente al meteorito, ¿ah? Pero ¡Pum! ya él mismo ha dicho, este señor me El va a último seguir. apaga la luz, por favor. Tiene un Pedro. sucesor directo. Sí. Pedro, tenemos una noticia de último minuto. Piero Corbeto ha presentado su carta No, de renuncia ante la Junta Nacional de Justicia a la 1:07 de la tarde. Lo ha anunciado a través de su cuenta de X. Uy, 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 uy. uy, uy. Uy, uy, uy. Ya, por eso te digo. Ya A se ver. está armando todo para la segunda vuelta. No va a perder. No va a perder. Claro, porque Ni por esto las, por las buenas o por las malas va a ganar. Porque Era ahorita uno de los acabas de objetivos, ¿ah? descabezar el organismo que se encarga de la elección y ahorita sí gane quien gane, ninguno le va a creer al otro que ganó correctamente. Claro, porque ¿quién sigue en la cadena de mando? El gerente general. Que está más cerca de la cosa que ha habido con el tema de los camiones. Qué fuerte. ¿Ah? Fuerte, ¿ah? Como para bajarle el almuerzo. Qué fuerte. Fuerte, ¿ah? Nos hemos quedado así mudos. Muditos. Silencio. La gente lo pedía en la mañana, ¿Ah? en donde estaba. Así, no, que tiene que renunciar. Pero ¿por Un qué dice minuto que de silencio Pero por ustedes Piero saben que Corbeto. era Piero Corbeto, me dicen, no, recién me enteré en esta elección. Y yo como, qué rápidos pueden ser manipulados pero por la incompetencia. Sí, pero tampoco nunca hemos instalado tantas mesas, le digo, es la vez que más hemos votado. De hecho, si hemos votado 5 millones más que la última vez, entiendo que puedan haber... No, que lo voten, que lo voten. Y ahora, ¿quién se encarga de la No, segunda además, precisa hay que es ante la Junta Nacional de Justicia, que como comentábamos al inicio, vuelta? Lo iba a votar. intervino Ujú. el día de las elecciones porque Corbeto, por razones constitucionales, no puede renunciar. No puede renunciar. Pero si la Junta Nacional de Justicia, haciendo pues por supuesto, Malabares. sonambulismo y malabares, interviene porque es el que coloca y retira a determinadas autoridades, lo pide, y a Corbeto también, me imagino que Y lo que acorralado. acorralado, literal. Acorralado. Ya que la policía lo había estado pidiendo, a mí era No, preocupante. no, y que se paren en su casa, Ah, o sí. sea, digamos, ¿Hasta qué punto lo tienes que soportar? independientemente de los cagadones que hemos visto, o sea, esta presión fortísima. Si no tienes la necesidad, yo no lo aguantaría. O sea, a menos que tenga deudas que pagar, pues, si estoy bien. Claro, ya, tú dices, ya métanse su saquen- elección hace rato. Exactamente, o en Claro. plan, parafraseando a Lourdes Flores, métanse claro, su elección sí, al poto. ¿no? Claro, ya está. Y si seguro entregó el pasaporte peruano, pero fácil tiene un italiano por ahí, pum, pum, chao. Ahora, no van a parar hasta meterlo preso, ¿no? Qué ganas de meter presa a la gente, ¿no? ¿Por qué Uf, delitos? les ¿Cuáles son los encanta, delitos que les imputan? encanta, Les les encanta. Y de ahí te Fraude, investigo. pues, Fraude, pero ¿Ah? no está tipificado, no importa, después vemos, pues, ¿no? Omisión de funciones. Sí, lo único que yo no entiendo, y me imagino que ya saldrán los analistas expertos, es si esa renuncia tiene que ser aceptada
está, es válida, no es válida. Ahorita ¿Cómo viene el funciona? debate. Ahorita ya viene el debate, porque ahorita viene el debate. entendía que no se podía. Claro, pero esta intervención es justamente de la Junta Nacional de Justicia. Por eso mi pregunta sobre los actores no fraudistas, pero que Están jugando en pared. que juegan, o que son parte del aparato que ha utilizado esta coalición autoritaria desde el Congreso, que además que sigue detentando el poder desde el Congreso, tiene pues Ministerio Público, intervino el domingo. Junta Nacional de Justicia, intervino el domingo. La policía, intervino el domingo. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones bajó la cerviz ese día. Y dije, uy, esto pinta mal. Ya estaba echado. Ya. Mal, Y lo que mal. estaba pidiendo desde el lunes. Y bótelo. No aguantó. Hay que ver si tiene validez, pues, ¿no? Y si se materializa, porque también puedo decir al día siguiente no voy a trabajar, ¿quién me obliga a ir a trabajar? Pues, ¿no? Sí, claro, digamos, me he enfermado. Me he enfermado. Ya no voy a ir, ya. Estoy con un estrés de la patada por todo esto. Ya, que hagan las investigaciones que tengan que hacer. Solamente que Yo- eso debilita igual la democracia. Tú lo que supuesto. cuestionas es debilita la democracia, Sí, claro. porque habría que tener O independencia. sea, lo que queda, hacer un ¿no? proceso- Lo que queda de democracia. Lo que queda. Por eso te digo, es un escenario perfecto para modificar una constitución y decir me reelijo, porque ¿para qué vas a estar eligiendo? Si la gente no cree en las instituciones, ¿no? Porque además lo que me decían es, Ahora, este es un paso hacia las elecciones la OMP está tomada por complementarias. los rojos. Y yo, ¿por los rojos? ¿Por qué rojos? Entonces denme nombres. Yo no creo que Corbeto sea rojo, pues. Corbeto, como el Corbeto. Cuyo jefe Es Gorriti. Gorriti. Ah, verdad. Obvio, es la mafia gorritiana. Qué loco para hacer esa asociación. Pero Y bueno, Soros que banca todo. que financia. Es clarísimo. Es clarísimo. Es clarísimo. En la pirámide. Y Samuel Dyer, que también se ha metido en la colada, ¿no? Ay. Y Keiko, que ahora se ha pasado a la mafia caviar. También. Todos, no la ves, no la es veo, clarísimo. Fácil soy yo. Es fácil soy yo clarísimo. que no me doy cuenta. Ay, Cotocayo, está tan claro todo. Qué país, ¿ah? Qué país. Qué Como tú dices, no sé país. cómo sobrevivimos. No sé. O sea, somos un milagro. Un milagro. De la naturaleza. De la naturaleza en todo sentido. Mega diverso. Ahora, ¿qué puede pasar después de esto de Corbeto? Porque esto ya es un paso que favorece a los fraudistas. No, ya ahorita Claramente. puede pasar cualquier cosa y va a depender a quién pongan. Y cómo se designe. Y quién Sí. lo designe. Sí. Pero yo, o sea, para mí, Porque estás poniendo, ojo, sale Corbeto y ¿quién va a ser el árbitro para la segunda vuelta? claro, ¿quién se va a encargar de organizar eso? De que abran las mesas en los lugares donde ya sabes que vas a perder. Porque además, Ya tienes lo que todos ahí. no se ha dicho es, sí, hay parte de incompetencia de la OMP. Nadie lo discute. Eso es indiscutible. Pero la complejidad del proceso, ¿no? O sea, que ha terminado en esta cédula gigantesca, Para empezar, claro. donde hemos tenido 5 elecciones, con 12 opciones, ¿no? O sea, escrutar, digamos, cada una de esas cédulas, todo eso ha sido consecuencia de el jueguito de aquellos que se quieren mantener en el poder. Que se quisieron porque varios perdieron. Bueno, eso es 7 lo han bueno. perdido, pero los más poderosos No, eso siempre se gana. quedaron. Pues. se quedaron. Los más Incluyendo JPP, a Juntos por el Perú. Y con Porque la- Roberto Sánchez, digamos, fin y al es cabo es de ahí, es parte parte de de- la vaina. Sí, tampoco lo podemos discutir. No. Y Sánchez además ha añadido a Antauro Humala, nada menos. Que no quería ir con la izquierda caviar, pues. La izquierda caviar no iba a llegar, pues, atención, no iba a llegar. Había que ser estratégico, pues, ¿no? Atención, se ha quedado en 0 puntos. Claro, es un escándalo. Ni en su casa han votado por él. Qué loco, ¿ah? Ni Terrible. su perro ha votado por él. Terrible las elecciones peruanas. Pero Pero es mejor que se repitan a que no, pues, ¿no? En cada 5 años, me refiero. Digo. Ya, pero ahora, con esto, nos vamos a hacer unas elecciones complementarias, unas elecciones para que voten los que no votaron. No. Digo, que se repitan cada 5 años, ¿no? Que no nos caiga una dictadura. Bueno, Ahorita segunda vuelta nomás. Segunda vuelta, no queda, es que no puedes ir hacia atrás. No puedes hacer complementarias ni nada. Es segunda vuelta y ver cuál de los dos gana. Y los escenarios ya los hemos analizado. Pero con esto, ¿tú crees que esa segunda vuelta Vaya a ser, no, por eso para mí. beneficia a Keiko. López Aliaga? No. No, Keiko ya está. Keiko ya está. No, digamos, que ahorita en el conteo la no, porque segunda ahorita esto ya se decide en jurados electorales especiales de ahí en apelación. vuelta. Sí, y Pero además cada, que aquí ya cada falta acta que le poco, van ¿no? contando solo le suman votos a Keiko y a Roberto Sánchez. Yo creo que en esta parte no se quiebra, a menos que... recuerda, todo esto es televisado.
O sea, esas 5.000 actas al momento de resolver va a ser público lo que resuelvan. Claro, El problema es pero para la segunda estamos vuelta. en tiempos en los que las redes, las fake news, tú comentabas, los canales de televisión que dan una vergüenza. ¿Tú crees que ajena. volteen el partido así a la O fuerza? sea, han generado una percepción. Han enrarecido el clima y ya la gente dice, oye, pero en realidad mira lo que dicen acá y lo que comenta O sea, fulano. Y que si lo sultano". haces pasar a segunda vuelta porque como que la fuerza de la gente lo aceptaría en Lima, sí, pero se te arma un conflicto social muy grande. No creo que quieran eso. Pero sí están dejando la duda, pues. Ya sembrar la duda en una elección Sí, no, eso es sí. Y la duda, herir de te lo dijo el muerte analista, un comicio. ¿Ah? y la duda va a ser más fuerte si Sánchez gana la segunda vuelta. Y si Keiko la gana, también de la izquierda va a haber una duda. A mí me queda claro. Más cuando se acaba de ir el jefe del Organismo Nacional de Procesos Electorales. Ya nadie va a creer en los resultados. Ninguno de los que pierda va a creer en los resultados. Qué fuerte. Bueno, y con este desconcierto del invitado y el entrevistador, Claro, nos despedimos. Nos despedimos. Para que almuercen tranquilos. Bueno, mi querido Pedro, oye, como siempre, un gusto y en este caso hasta un susto ha Un sido. susto, claro. Un bajón. Se me ha bajado. No, sí ha sido fuerte, Valeria. ¿Qué tal noticia? ¿Qué tal noticia? Con razón que no salía, ya estaba pensando, Hace rato. ¿no? Sí. Porque el problema de comunicación también ha sido estrepitoso. Sí, además que le han comenzado a sacar esas cosas, esas irregularidades de dentro. Y digo, incluso puedes tener gente metida que te está esperando desaparecer de la. O sea, si López Aliaga ofreció plata, claro, después cambió el discurso, ya no plata, sí, ya pero sí. podríamos pensar que también ya la había dado. Digamos. No sé. Ya bueno. Si se ofrece para darla, ¿no? Y si la quitas, igual, digamos, no significa que la oferta, digamos, no sigue en pie. Uy, y me hace pensar el tipo de persona que es. Sí. Ya está. Alucinante. Es el Perú, señores. Y con nosotros estuvo mi tocayo Pedro Vera, de Pitucos Marrones. No se pierdan ese programa que es buenazo. Mañana estamos a las 7 de la noche para ver qué ha pasado. Pedro, muchísimas gracias, Gracias a ti, por estar Pedro. acá. Y nosotros regresamos, por favor, sus likes. Compartan el programa, suscríbanse al canal y regresamos el día de mañana. Chau.